¿Qué tal, amigas y amigos? El gusto de poder estar nuevamente con ustedes. Somos Eco Amazónico, que abrimos la plataforma para generar contenido de interés ciudadano. En esta oportunidad conversamos con el doctor Mora, quien nos explicará un poquito. Queremos entender, doctor, el tema del comportamiento de COVID-19 en Pastaza. Pero mientras que nos acomodamos y podemos conversar, les invitamos a la ciudadanía para que nos dejen sus comentarios, también sus preguntas al doctor. Y pues le doy la bienvenida, doctor. ¿Cómo está? Su saludo. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Pues un gusto nuevamente poder compartir con ustedes y con la ciudadanía un tema tan importante, un tema que preocupa a toda la humanidad, y creo que es importante, muy importante hablar de estos aspectos desde una perspectiva seria como ustedes la están tomando. Gracias, doctor. Nosotros como medio de comunicación digital hemos iniciado una campaña desde el momento en que se hizo el cambio amarillo en la provincia de Pastaza en el tema de los 3 pasos de vida, que es la mascarilla, el uso de la mascarilla, el lavado de manos frecuente y el mantener la distancia. Seguiremos con esta campaña porque hemos visto que realmente los casos han incrementado. Preparamos para ustedes una estadística desde el momento en que la provincia de Pastaza tomó la decisión de cambiarse a color amarillo y pues vemos con fechas, precisamente ustedes ven en la pantalla cómo ha ido creciendo los casos en la provincia. Estas estadísticas están hasta el día de ayer, 9 de julio, con el inicio del 1 de junio, y ustedes pueden ver, es abismal el tema del incremento de los casos pues COVID acá en la provincia de Pastaza, doctor. Al respecto de esto, así iniciamos esta conversación cuando queremos saber este comportamiento que ha sido bastante notable. Hablamos de un mes y una semana, doctor. Bueno, es interesante la diapositiva que ustedes colocan. No sé si le podrían mantener en pantalla. Es súper interesante porque cuando uno pretende analizar cualquier situación de salud, cualquier situación de un comportamiento biológico, tiene que tratar de medir los indicadores más fuertes, los indicadores más duros. Y un indicador que indiscutiblemente es muy objetivo y que dice mucho de una condición de salud es la muerte. Ajá. La muerte es un indicador que un no médico puede medirla. Es muy difícil que alguien pueda decir estará o no estará muerto. La muerte es un indicador muy fuerte, es un indicador muy objetivo de cómo está una condición. Y como usted ve, efectivamente han hecho un gráfico muy objetivo de lo que ha sucedido hasta el momento. Al 1 de junio se reportaban oficialmente 4 muertes relacionadas con COVID. Uh-huh. Y si usted se fija, poniendo el punto de partida, que fue el primer paciente hospitalizado o los primeros casos detectados en Pastaza, hablamos alrededor de la segunda semana de marzo. 17 de marzo se presentó el primer caso de COVID en Pastaza. Si corremos la fecha hasta 1 de junio, estamos hablando de 4 meses. En 4 meses la mortalidad se mantuvo con una curva plana de 4 casos en el periodo de ese tiempo. Estaríamos hablando de una mortalidad absoluta relacionada con COVID de una muerte por mes. Uh-huh. Y usted lo único que tiene que preguntarse es qué pasó durante marzo, abril, mayo y junio. ¿Qué es lo que pasó? Pues de manera muy clara usted ve que durante esos meses la población comenzó a realizar un confinamiento oficialmente definido y controlado. Y la otra pregunta es, ¿y entonces qué pasó durante un mes? Un mes. Durante un mes, al 15 de junio, usted puede ver que comienza una escalada que hacia fines de mes, claramente se puede ver que al 30 de junio, usted ya tiene una
multiplicación, una progresión geométrica de las muertes. Entonces, el análisis no es muy complejo cuando usted define estos números con lo que sucedió al respecto, pues claramente el 1 de junio todos sabemos que se levantaron las Y se hizo el cambio de color. Se hizo el cambio de color de semaforización y eso hizo que la población tenga mayor movilidad. Obvio, la población al comenzar a tener mayor movilidad, fíjense usted que además coincidiendo con algunas celebraciones mundiales como el Día de la Madre, el Día del Padre, vea usted cómo en progresión geométrica 15 días después, es decir, lo que biológicamente conocemos, el periodo de infección, el periodo de transmisión, el periodo de incubación de la enfermedad, 2 semanas después, la progresión ha sido alarmante con respecto a la mortalidad que traíamos de 4 meses atrás. Y fíjese usted a la primera semana de julio, ya prácticamente es una mortalidad que es bastante alarmante y los números no mienten, ahí están. Uno tiene que darse cuenta ¿qué pasó? Pues es obvio que en 4 meses las medidas muy bien llevadas por la ciudadanía, por las autoridades, hicieron que se mantenga una muerte manejable. Ninguna muerte termina siendo aceptada por nadie, pero cuando estamos frente a comportamientos biológicos como el virus que nos afecta en la actualidad, tener 4 muertes en un periodo de 4 meses o 30 muertes en un periodo de 4 semanas, pues realmente ahí está. Y uno cuando analiza esas muertes, cuando usted dice, y esas muertes tenían que darse, pudieron haber sido prevenibles, pues sí, son muertes totalmente prevenibles porque son muertes anticipadas, son muertes antes de que biológicamente tenga que morir el individuo. ¿Cuánto antes? 15 a 20 años antes. Eso es un asunto que debe preocupar ostensiblemente a un ser humano. Un ser humano con toda su cabalidad en marcha no puede quedarse impávido frente a lo que estamos viendo en gráficos. Exactamente, es la conversación que mantenemos con el doctor Edgar Mora en el tema del comportamiento de COVID-19 en nuestra provincia de Pastaza. Al inicio habíamos mostrado una estadística del caso de fallecidos lamentable acá en la provincia, pero también el incremento de los casos que también podemos ver, doctor, en la pantalla, cómo ha ido creciendo a las mismas fechas de lo que habíamos planteado en el tema de los fallecidos, doctor. Como sabemos, la enfermedad transmitida por SARS-CoV-2 es una enfermedad en la que tiene mucho que ver el contacto de humano a humano. Y cuando usted facilita las condiciones de romper el distanciamiento social, tener mayor contacto y movilidad humana, es obvio que va a suceder lo que tiene que suceder. El virus, cuando encuentra una forma de transmitirse de humano a humano, pues lo que hace es eso, avanzar en la infección, y vemos claramente que de alrededor de 4 meses mantenernos con 300 casos significa menos de 100 casos por mes, y de pronto en el último mes usted tiene una oleada de casi 700 casos. La pregunta a cualquiera, usted enséñele eso a un estudiante de secundaria y dele los datos adicionales y cualquiera puede terminar infiriendo que ahí sucedió algo. ¿Qué sucedió entre el 1 de junio antes y el 1 de junio después? Un cambio de semaforización. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Aumento del número de casos, pero lo más lamentable, un aumento alarmante de mortalidad.
Exactamente, sí, cuando podemos proyectar que pues con fecha 1 de junio, obviamente estamos hablando en el tiempo en el que se tomó la decisión de hacer un cambio de color de semaforización amarillo, se arrancó con 275 casos. Seguidamente en 15 días el incremento ya se fue notando con 437 casos. Y si vemos al fin de mes de junio con semáforo amarillo, en la provincia de Pastaza ya se registró los 706 casos y hasta el día de ayer, 9 de julio, que habíamos marcado ya 926. Hoy amaneció la provincia de Pastaza con un número de casos de 948 casos, es decir, que de 20, de 30 hasta en unas de las veces de 50 en 50 van avanzando los casos en la provincia de Pastaza y obviamente eso también será el incremento de los fallecidos. Ese es el entendido, creo que para todos quienes podemos captar esto, doctor, más aún ustedes que son los especialistas. Sí, de hecho, y cuando uno comienza a desmenuzar el análisis de la información, uno puede decir, pero bueno, es probable también que haya aumentado el número de pruebas PCR que se hicieron. Y sí, justamente en ese periodo han habido esfuerzos individuales en contacto con algunas universidades que han hecho que aumente el número de realización de casos. El mismo Ministerio de Salud hace un convenio con IQIAM y aumenta importantemente el número de realización de casos, pero no solo es eso, porque francamente vemos que no solo aumenta el número de casos, también aumenta el número de muertes, lo que es un indicador claro y preciso de que la condición biológica del virus fue facilitada por la movilidad humana lograda a través del cambio de semaforización. Usted había manifestado, doctor Mora, el tema de que a nivel nacional se está también sectorizando en ciertas provincias el tema, si podemos compartir la información que usted nos estaba dando mientras que conversábamos un poco en el tema previa a esta conversación. Que les comentamos es un diálogo con el doctor Edgar Mora, quien analizamos el tema del comportamiento de COVID-19 acá en la provincia de Pastaza. Y sí, realmente lo hacemos porque pues sí preocupa el tema. Conversábamos con las personas que caminan por las calles y ellas decían, sí, estamos viendo que, por ejemplo, se ponen a analizar, ¿no? Las personas con buen criterio, que en una cuadra, por ejemplo, se ponen a contar cuántas personas están manteniendo las distancias, cuántas personas utilizan bien la mascarilla y realmente es alarmante porque dicen, imagínate, hoy día vi como a 30 personas que no utilizaban la mascarilla o la utilizaban mal. Entonces, eso va a que ahora el punto aquí es que el virus ya no solamente es pues con síntomas, ahora es asintomático también. Toda persona, alguien decía en una entrevista, todos somos sospechosos ahora, doctor. Justamente, y el problema de este comportamiento del virus, como conversábamos el otro día, la mayoría de hay dos grupos, el grupo mayoritario que puede estar asintomático con síntomas leves y el grupo minoritario que lastimosamente enferma y algunos de ellos enferman graves. Entonces, son los dos polos que hacen que epidemiológicamente, en la perspectiva de la salud pública, sea muy difícil el control de este virus, pues un asintomático o con leves síntomas se convierte en una persona que puede circular, está sana, pero cargando el virus y con una carga viral importante para repartirla. Ahora, cuando hablamos de la carga viral, doctora, para que la ciudadanía entienda también, vamos a ir desmenuzando un poquito ese tema. ¿Qué significa la carga viral? Cuando el virus está dentro de su cuerpo, voy a hablar en términos muy poco técnicos para que se me entienda, usted puede tener el virus por decenas, por centenas, por miles, por 100,000 o por millones. Es lógico que si usted tiene millones de virus de copias de virus por mililitro de sangre, usted va a ser alguien que transmite muchísimo la infección. No es lo mismo tener decenas de copias que millones de copias.
la evidencia científica ha demostrado que existe un grupo de personas que se llaman los supercontagiadores, que llegan a tener hasta 4, 5, 7 millones de copias de virus, una cantidad inmensa de virus, y curiosamente no tienen síntomas. Imagínese usted encontrarse en un área cerrada como, qué sé yo, La oficina, un bus. un bus, con un supercontagiador que está más sano que usted y yo, pero que tiene 7 millones de copias de virus por mililitro. Dios mío. Es Y una bomba de tiempo. por eso se llama supercontagiador. Fíjese usted los extremos tan peligrosos que tiene esta enfermedad. Gente que puede transmitir la enfermedad sin tener un solo síntoma, y por otro lado, gente lábil que puede, al contraer la infección, lastimosamente termina en la muerte. Doctor, ahora en este tema, en esta conversación, pues interesante conocer si de pronto el virus se debilita, por ejemplo, en la carga viral. Si una persona que tiene 7 millones o hablemos de 10 o de 100, bueno, la carga viral que sea, pues con el pasar de los días el virus se va debilitando. ¿Cuál es el comportamiento del virus? ¿Siguen con la misma potencia, con la misma? Alguien me hacía un dibujo como el tema de los espermatozoides, que el primerito que sale hecho una bala y por eso es el que fecunda. No sé, algo así me explicaban. ¿Es cierto? ¿Es esto? ¿Le podemos un poquito como relacionar? Hay que tener algunos conceptos bien claros, licenciada. Tome en cuenta usted que esta enfermedad en el planeta, todo el mundo científico lo conoce desde diciembre del 2019. 19. Es decir, esta enfermedad está en el planeta 6 a 7 meses, no más. La historia natural de la enfermedad todavía no se acaba de conocer. La evidencia científica ha ido demostrando ciertos comportamientos. Definitivamente sabemos que el periodo de estado de la enfermedad aproximadamente 2 semanas, y en la mayoría de las personas comienzan a ir recuperándose a través de este periodo. Hay otros grupos que enferman y han permanecido hospitalizados por más de 30 días y han ido hacia la gravedad y necesidad de intubación y ventilación mecánica. Se sabe que este grupo está representado por personas lábiles con factores de riesgo, a saber, los que están descritos en la ciencia y los que hemos visto en nuestra serie que hemos seguido: obesidad, diabetes, hipertensión y edad, adulto mayor. Pero sobre todo podríamos decir que tanto en jóvenes como en viejos, la obesidad es un factor que hemos visto le transforma en una enfermedad muy difícil de manejar. Entonces, a su pregunta, pues realmente tenemos muchísimos comportamientos del virus, que es muy difícil hablar de un patrón. Lo que tenemos es el periodo de incubación, tenemos ya algunos datos como el periodo en el que dura la enfermedad, el periodo en el que comienza a complicarse, los factores de riesgo que hacen que potencialmente pudiera complicarse la enfermedad. Pero, licenciada Queta, en eso está el mundo, conociendo el comportamiento de esta nueva infección. Es decir, que todavía, como lo diría en palabras de casa, en pañales, doctor. De hecho, no hay patrones. Nosotros hemos llegado a tener hospitalizados a adultos mayores, pero también a gente de 25 años. Uh-huh. Y cuando queremos establecer un patrón, hemos visto que efectivamente las personas con obesidad son a las que peor les va, a las personas que más se demoran en estar hospitalizados. Y si usted va combinando factores, es decir, porque usted puede tener obesidad, ser adulto mayor, tener diabetes y tener hipertensión arterial. Y estas dos enfermedades están mal controladas. Entonces, fíjese usted que hay toda una mixtura de posibilidades para poder tener gente potencialmente complicada.
Y es la razón por la cual siempre estamos apelando a tomarle de una manera disciplinada y también en serio este tema, porque hemos visto realmente que la gente está bastante relajada, la gente dice, bueno, si es que me contagio, me contagio, o sea, ya le han tomado al tema muy relajados, doctor, y por eso creo que me imagino es el incremento también de los casos. Factores de riesgo que usted ha mencionado, como son las enfermedades crónicas, que realmente pues no solamente están en las personas de la tercera edad. Usted pues es testigo, doctor, que ahora la diabetes, la obesidad, la hipertensión ya no es parte de la tercera edad, ahora ya se dan en los jóvenes, se dan en los jóvenes adultos, incluso en los niños, doctor. Adolescentes, niños. Hace unos 20 años que yo egresé de mi especialidad. Hablar de diabetes en un niño de 12 años era una locura. Ahora cada vez diagnosticamos más niños con problemas de prediabetes, diabetes. Definitivamente, el punto que tiene que tener claro la ciudadanía, como usted me había conversado, el objetivo de su programa, que me parece muy loable, es informar cosas aproximadas a la ciencia, a lo poco que la ciencia ha logrado a pesar del esfuerzo grande. Todavía nos falta mucho por conocer, pero se puede decir que cuando uno como ciudadano quisiera dar una recomendación, no es poco lo que puede hacer la ciudadanía, y estoy hablando de la ciudadanía en general, estoy hablando de los tomadores de decisiones, las autoridades, no es poco lo que se puede hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer, licenciada Queta. Como que, Hablemos sinceramente, si vemos una estadística que demuestra más claro que el agua, más transparente que la transparencia, que el cambio de semaforización tuvo que ver en la mortalidad prematura de mucha gente, pues no tengo que decirles lo que tiene que hacerse. Si estamos diciendo que a pesar de mantener la semaforización, el distanciamiento social, porque usted puede movilizarse y seguir manteniendo el distanciamiento social. El distanciamiento social y el lavado de manos y el uso de mascarilla puede seguirse manteniendo con responsabilidad. Pues si realmente la ciudadanía algo se moviliza y toma estas medidas que son ya harto conocidas y definidas como efectivas por organismos importantes como la misma Organización Mundial de la Salud, pues si sabemos que tenemos esa herramienta, ese es el escudo protector que tiene el mundo, que tiene el planeta para poder defenderse de este virus. Lavarse las manos con técnica adecuada, con jabón haciendo espuma, con la técnica que logre limpiar todas las superficies de la mano, colocarnos mascarilla de manera responsable y mantener el distanciamiento social, pues sabemos lo que tiene que hacerse. No exponer a nuestras personas con riesgo, adultos mayores, personas con obesidad, con diabetes o con hipertensión arterial. Si tienes diabetes, lograr hacer todo lo posible para controlar bien tu enfermedad, conversar con tu servicio de salud, tomar los medicamentos de manera oportuna. Es decir, vea usted que tenemos un montón de herramientas para evitar lo que estamos viendo. ¿Cree usted, doctor, que pedir a las autoridades, ayer habíamos conversado con, por ejemplo, el alcalde del Cantón Pastaza, que está pidiendo al COE Nacional que el toque de queda, pues acá en la provincia o en el Cantón Pastaza, específicamente como Cantón Pastaza, inicia a las 18 horas, más no a las 23 horas? ¿Esto cree usted que se va a moderar? Pero hay que considerar, aquí viene la pregunta, que los otros cantones como Mera, como Arajuno y Santa Clara, pues están con el otro sistema de estar a las 23 horas. Estos horarios y estas tomas de decisiones, ¿esto también forma parte del incremento, doctor? Totalmente. Los números están ahí, los argumentos son sólidos y definitivamente, porque usted puede tranquilamente decir, si esa no es la explicación, porque en ciencia pueden haber varias explicaciones para una relación de causa-efecto. Y usted lo único que tiene que preguntarse, si
las medidas de aumento de la movilización humana no determinaron ese incremento diametral, geométrico, importantísimo de la mortalidad y la contagiosidad. ¿Qué fue lo que causó eso? ¿Cuál era el otro factor? La movilidad. Si alguien le contesta, este fue el otro factor y propone una hipótesis plausible, por ahí comienza a ir la cosa, pero no hay para dónde irse, licenciada Queta. El asunto es tan claro que creo que la razón no pide fuerza, los datos son muy sólidos y ahí es cuando las responsabilidades ciudadanas de los tomadores de decisiones comienzan a tener el peso diametral de la historia. Si alguien ya sabe una aproximación a la verdad de lo que está sucediendo, caramba, ¿quién tiene en sus manos la posibilidad de reducir muertes prematuras? Y cuando me refiero a muertes prematuras, muertes anticipadas, me estoy refiriendo que alguien muera 20 años antes de que biológicamente deba morir. Licenciada Queta, en 20 años es un montón de tiempo en el que los seres humanos construimos mucho, vemos crecer a nuestros hijos, vemos graduar a nuestros nietos, construimos muchas cosas espirituales y materiales. Si un tomador de decisión tiene en sus manos el peso de cambiar esa historia, pues para eso son los datos científicos, para amparar decisiones lo más acercadas a la verdad. Sí, hemos también preparado estadísticas de cantón en cantón, porque como lo habíamos mencionado, a ver si nos ayudan en producción, colocar, por ejemplo, del cantón Santa Clara, porque tenemos de cada cantón, doctor, cómo ha ido comportándose e incrementándose el virus. ¿Con qué cantón estamos ahora listos? Vamos a ver el tema de cómo se comportó el virus desde el 1 de junio hasta el 9 de julio en el cantón Mera, por ejemplo, que también extraoficial hemos conocido que el presidente cantonal de Mera está tratando de ver si es que vuelven a rojo, en este caso no solamente el toque de queda, sino volver a rojo, eso extraoficial. Pero este es el resultado que hay, por ejemplo, en Mera, doctor. Usted y todos podemos mirar en la pantalla el tema del caso empezamos con 60 en el inicio del semáforo amarillo, luego a mediados del mes de junio con 102 casos, a fines del mes de junio está con 156 casos y hasta el día de ayer Mera registraba un incremento de 242 casos. Entonces, sí, como lo habíamos dicho al inicio, es de manera sorprendente el incremento de casos. El Cantón Santa Clara, aquí, si me ayudan en producción, se ha mantenido casi como en una línea no tan rápida en ascender, pero sí ha estado ascendiendo. ¿Por qué será ahí? Quiero que usted me explique, doctor, porque en el Cantón Santa Clara ocurre algo interesante. No sé si de pronto ya está listo el tema, pero cuando se inició con el color amarillo, por ejemplo, acá en el Cantón Santa Clara, que es uno de los que forman parte de la provincia de Pastaza, las barras están como casi, no con mucha diferencia, doctor. Recuerde que en el primer momento, tenemos que tener muy claro que la barra celeste, la primera, no es el punto de partida. No, solamente es el inicio del cambio de color amarillo nada más. Sí, es el punto intermedio, o sea, son 4 meses atrás, o sea, el número que usted ve acá son 4 meses atrás. Entonces, cuando nosotros recordamos lo que sucedía en los cantones comparativamente, recuerde usted que Santa Clara, con el número que tenía comparativamente con los otros cantones, en su momento repuntaba como el cantón de más altos números. ¿Recuerdan ustedes? Sí. Eso sucedía inicialmente. Eso hizo que las medidas poblacionales fueran más estrictas en su momento. En su momento, Santa Clara punteaba el proceso de contagiosidad. Entonces, es uno de los
uno de los cantones que comenzó a vivir en carne propia los embates del virus, mucho antes que los otros cantones. Y es uno de los cantones que lastimosamente adquirió por experiencia propia un comportamiento, diríamos, de más respeto con respecto a al virus, y definitivamente hubo menos movilidad. Y lo podemos ver en el gráfico, porque realmente la estadística lo dice así, ¿no? Cuando vemos que pues a la fecha de 1 de junio registra 30 casos, a mediados de junio aumentaron solo 4 casos, a fines de junio aumentaron 8 casos y pues a la fecha de ayer están con 44 casos, a diferencia de los otros cantones, que sí se ve realmente notorio el tema de más de 20, a veces hasta decenas de casos. Como usted puede ver claramente, y se sabe, eso es harto conocido, el virus se moviliza en directa proporción a la movilidad humana. El virus necesita ser transportado por un ser humano. Sin el transporte, el virus no se mueve. Es por eso que es indispensable, o sea, fue interesante el tema de la cuarentena, aunque para muchos no fue bien visto. Incluso se ha conversado también que volver a semáforo rojo y a cuarentena sería como retroceder. Eso es lo que han dicho las mismas autoridades, doctor, en el tema de que si ya se abrió la posibilidad de que los comercios abran, los restaurantes atiendan, pues la obra pública se reactive. Usted ha sido testigo que pues ya tanto los municipios como toda entidad pública ha reactivado las contrataciones y todo ese detalle. Pues dicen que volver a rojo es como volver a retroceder. La opinión en cuanto a usted, el tema, doctor, mientras que vemos la imagen de cómo en el cambio el cantón más afectado que ha sido por COVID, Pastaza, precisamente es el cantón Pastaza. Bueno, que ahorita tenemos al cantón Arajún en pantalla, que vamos a hacer el análisis. Pero mientras que analizamos este punto, como vemos acá en el cantón Arajuno, pues sí se registra también un incremento casi a fines del mes de junio, doctor. Creo que cualquier ser humano puede entender que cualquier acción que salve vidas, que evite muertes anticipadas, no es retroceder. Es decir, que no se retrocede, pues a la final así saldría. A muchos dicen o apuntan que es interesante ver el tema de que está como prioridad la salud y la vida. Usted había mencionado algo interesante, doctor, cuando decía que pues es una vida que se le adelanta el fallecimiento y se quedan frustrados tantas cosas ahí. Es muerte anticipada. Cuando alguien muere a los 60 años de edad, cuando la expectativa de vida del país es de 85 años de edad, y alguien muere 20 años antes de que deba morir, es una muerte anticipada. Los pueblos que evitan la muerte de sus adultos son pueblos que no han retrocedido. Arajuno registra un incremento al 1 de junio, como lo hemos visto, con 22 casos que inició el tema del cambio de semaforización de rojo a amarillo. Estamos hablando no desde el inicio, porque ese sería otra estadística también, pero lo analizamos desde el punto de vista del cambio de color, de rojo a amarillo. A mediados de junio se incrementa con 26 casos. A fines de junio sí se eleva la estadística y el número va a 59, que con relación a lo que es pues ya el 9 de julio, que es corte del día de ayer, está con 70, hoy tiene otros casos, o incremento, mejor dicho. Pero como le habíamos mencionado, el cantón Pastaza es el más afectado. A ver si me ayudan, por favor, con la gráfica de el cantón Pastaza, con el incremento, donde que realmente el cantón que más afectación ha tenido en el tema de incremento de casos. Y después de esto, doctor, le pediría que nos ayude usted con el gráfico que nos había mencionado en el tema de la densidad de la presencia por población, si es que luego de esta gráfica nos puede ayudar, doctor Mora. Entonces ya en pantalla está el incremento
de lo que es el Cantón Pastaza. Si le dejas en pantalla, por favor, al tema de solamente lo que es Cantón Pastaza, para que la gente pueda ver. Ahí está el incremento desde el 1 de junio al 15, al 30 y también al 9 de julio con corte del día de ayer. Doctor, en el tema de la densidad que nos explicaba un poquito Sí. con su gráfica, si podríamos compartir también. Tal vez este mismo gráfico y el anterior, cuando hacemos la comparación, licenciada Queta, usted puede ver que el comportamiento realmente es el mismo. El asunto acá es que la población general de uno y otro cantón son diferentes. Y eso hace que los números absolutos sean mayores, pero si usted extrapola ese dato a densidad poblacional, definitivamente pasa a ser el mismo comportamiento. Fíjese que en Arajuno, de 20 casos hasta durante 4 meses, en 4 meses se acumularon 20 casos, de pronto en 3 semanas pasaron a ser 70 casos, 50 casos más que los que 4 meses se venía arrastrando a razón de 5 a 6 casos por semana. Fíjense acá de 160 casos en 4 meses pasan a ser 600 casos en 3 semanas. Como usted puede ver acá, es un exceso de casi 300 casos. Estamos hablando de 100 casos por semana, cuando tenía usted en 4 meses 163 casos. Y es lógico que si aumenta el número de contagios y en dependencia de la movilidad de las personas, generalmente se moviliza el que puede movilizarse, el adulto joven, el adolescente, y se queda en casa el que no puede movilizarse, el adulto mayor o la persona con una enfermedad, la persona lábil. No salen porque se quieren proteger, pero si sale el adulto joven o el joven que justamente tiene el perfil de ser el grupo de personas asintomáticas, te contagias y no tienes síntomas, pero eso no quiere decir que no lleves el virus y no lo puedas transmitir. Entonces es la forma como salimos a buscar el virus y lo traemos. Porque si sales, lo haces sin mascarilla, no mantienes el distanciamiento social y no te lavas las manos, de seguro que a las personas que estás, entre comillas, protegiendo en la casa, les vas a terminar contagiando. Sí, realmente, como usted ha mencionado, doctor, el tema sorprendente como cuando pensamos que quienes están movilizándose en la calle están tan relajados y no nos ponemos a pensar en el tema de quienes quedan en casa y cuando llegamos, al menos si es que no se toma todas las medidas de seguridad como se nos han indicado, se nos han propuesto, vienen las consecuencias y por eso las muertes lamentables de personas que lamentablemente son de la tercera edad, quizás, y otras de las veces con alguna enfermedad crónica, doctor. Ese es entendible, creo que yo, para todos mismos. Entonces, no sé si compartimos la imagen. El Cantón Pastaza. A ver, no, para compartir la imagen Sí, la suya, claro que sí, doctor, con gusto. ¿Me confirman si está compartida? Ya está, mi doc. Perfecto. Bueno, antes de ver la imagen de la densidad del número de casos por densidad poblacional por cada 100.000 habitantes, vale la pena, licenciada Queta, definir que un grupo de 60 profesionales de Pastaza, profesionales del Hospital Puyo y profesionales de atención primaria en salud, hemos llevado desde casi las primeras semanas de la pandemia un proyecto que consiste en recoger la información de lo que está sucediendo. El proyecto es un proyecto desarrollado por la Universidad de Oxford, adaptado al hospital. Se llama Proyecto ISARI-HGP y es una base de datos que nos permite llevar toda la información que hace que los tomadores de decisiones a nivel de salud tengan la información para poder ir tomando medidas. Es un proyecto que nos ha permitido recoger información importantísima. Muchos de los datos que le estoy compartiendo, licenciada Queta, han sido posibles gracias a ese trabajo de 60 profesionales de la salud. Le cuento que este proyecto ISARI-HGP fue presentado hoy en una reunión virtual latinoamericana
ha sido considerado como uno de los proyectos mejor estructurados a nivel hospitalario en Latinoamérica y ha tenido una invitación, va a ser presentado en Boston, en la Universidad de Harvard, en una reunión en la que participan más de 50 países. Es un proyecto que para la ciudadanía con COVID lo está desarrollando el Hospital General Puyo, oficialmente. Vale la pena que esto conozca a la ciudadanía. Gracias por ese detalle, doctor, y por compartir con la ciudadanía el trabajo que vienen realizando ustedes en el tema de COVID. Entonces, como usted ve, este es un mapa basado en los datos del sistema de vigilancia de salud pública del Ecuador, los datos oficiales, y se pinta de color más oscuro la provincia que tiene mayor densidad de casos de COVID en Ecuador. Y usted ve que la provincia de Pastaza pinta más oscuro, y es algo parecido a lo que sucede acá. Y aquí extrapole las imágenes que ustedes nos plantearon con esta data que ustedes ven acá. Cada barra representa la tasa de casos positivos por cada 100,000 habitantes. Y fíjese usted que Pastaza lleva la punta de acuerdo a densidad poblacional. Acuérdense que existen provincias como Pichincha que tienen hasta 2 y 3 millones de habitantes versus Pastaza, que tiene esta densidad. Estos no son números absolutos, son densidad de pacientes por cada 100,000 habitantes. Y fíjese que llevamos la punta. Y si usted se fija, este mismo cálculo, haciéndolo antes del 1 de junio, nos situaba como una de las otras provincias amazónicas. Sin embargo, del 1 de junio para acá, esta densidad por cada 100,000 habitantes se duplica al punto de colocarnos, como ustedes ven acá, en la provincia con mayor densidad de casos. Súper interesante, datos que los tomadores de decisiones deberían analizarlos y tomar las mejores decisiones para la población. Es interesante conocer cuando de pronto nos explican de esta manera y poder entender la realidad de COVID-19 en la provincia de Pastaza, y sin ser alarmistas ni tampoco pesimistas, sino más bien realistas al tema, a lo presente, a lo que podemos ver. Por eso le hemos invitado al doctor Edgar Mora para que él nos pueda explicar un poquito este comportamiento en base a las estadísticas que se va realizando y al diario vivir que nos van enviando la información. Hoy conversábamos con un presidente de la Junta Parroquial de Madre Tierra cuando él decía, y si todavía no están ni registrados todos los casos confirmados por COVID, la estadística todavía no está apuntado o no le da el dato exacto de los números reales de contagiados acá en Pastaza. Entonces, esto quiere decir que va a seguir en aumento. Ahora, aquí la pregunta es, doctor, vamos a llegar, si Pichincha, que ahora está considerada como la provincia más fuerte en el tema o le dicen el segundo caso, como Guayaquil, que se está desbordando todo también, lamentablemente, en Pichincha, y no llega a su punto, doctor, ¿qué decir de la provincia de Pastaza? Bueno, súper interesante la pregunta. Licenciada Queta, antes de contestarla, la pregunta fatal es cuando no se tiene nada que hacer. Y aquí todavía tenemos mucho que hacer. Tiene mucho que hacer la población, tiene una labor súper importante con las mascarillas faciales, el distanciamiento social, el lavado de manos y cuidando a sus personas lábiles. Tienen mucho que hacer los tomadores de decisiones. Ese semáforo tiene que cambiar de color, las medidas restrictivas tienen que cambiar, evitará mortalidad prematura y tenemos mucho que hacer en el sector salud. Un trabajo organizado. Los datos indican claramente que es una oportunidad histórica para tomar decisiones valientes que eviten muerte de gente que no tiene que morir. Es decir, que no estamos frente a una situación fatal, estamos frente a una hermosa oportunidad para que cada ciudadano demuestre
responsablemente cómo salva la vida de gente que no tiene que morir. Ujú. Es decir, que en el tema de llegar a la cúspide o a la curva donde comienza ya a declinar, todavía estamos lejos de llegar allá, doctor, como Pastaza. Como le decía, los comportamientos se están aprendiendo a conocer. Fíjese usted que esperábamos que hacia el día 60, 70 se presente el pico, no fue así, se presentó casi 15 días después. A veces, más que analizar datos, cuando uno se dirige a población general, es mejor representar lo que está sucediendo. Licenciada Queta, el hospital todavía tiene capacidad de atención, pero es un asunto que desde el 15 de junio no ha parado, licenciada Queta. Se dan 3 altas, ingresan 4 pacientes. Fallece alguien, ingresan 3 pacientes. Es un asunto que es permanente, no hemos llegado a la saturación, pero la percepción de los que trabajamos en primera línea es que esto no está dando ninguna señal de que ya mismo acaba. Ujú. Vamos a dar paso a los comentarios que se van generando, Doc, en el tema, en esta conversación. Como les indicamos, conversamos con el doctor Edgar Mora, quien nos ha ayudado a entender un poco este comportamiento de COVID-19 acá en Pastaza. Doctor, buenas noches. ¿Sí me escucha? Buenas noches. Sí. En pantalla están algunas preguntas. Raúl Lugo nos dice, son datos de pacientes que se han hecho la prueba, obviamente, y que se curan en casa, los registrados por el Ministerio de Salud Pública. Eso hay que multiplicar por 10, dice él. No, esta es la cifra que tenemos acá en Pastaza. Obviamente, las cifras no son de toda la provincia ni de todos los lugares. Sí, interesante la pregunta del señor Raúl Lugo. Pues definitivamente el poder conocer el número real de infectados implica que tendría que hacerse un número mayor de pruebas PCR. Cuando eso matemáticamente, administrativamente no es posible por diversas circunstancias, la población tiene que estudiar lo que está sucediendo. El termómetro de lo que está sucediendo en la ciudad siempre va a ser un hospital. Es muy sencillo extrapolar lo que está sucediendo cuando usted va a un hospital. Pues le pongo ejemplos de enfermedades no COVID para que usted entienda. Si usted tiene muchos accidentes de tránsito, el sitio donde van a llegar los heridos es el hospital. Si usted tiene muchos enfermos graves por COVID, necesariamente van a llegar al hospital. De esos enfermos graves, la gravedad puede ser extrema y pueden llegar a necesitar intubación o incluso fallecer. Si la ciudad estuviera tranquila, el hospital no se habría convertido en un centro de acopio de pacientes graves, intubados y que han fallecido. Muy bien, gracias por sus preguntas y sus respuestas también, doctor. Hay otra pregunta que nos está haciendo Delicita, dice, no, por favor, una pregunta. Mucha gente se está curando de COVID por su propia casa, por su propia cuenta, perdón, en casa. ¿Qué se les podría decir a esta gente, no? Por ejemplo, ya dice de bañarse en agua fría, caliente, tomar líquidos. O sea, ¿qué se les podría decir a las personas que de pronto no pueden acudir al hospital para curarse el COVID? Bueno, la primera recomendación para alguien que está infectado por COVID y desarrolla una enfermedad leve es, primero, muy probablemente, si no tiene factores de riesgo, evolucionará favorablemente. Si tiene factores de riesgo, tiene que estar mucho más en contacto con el servicio de salud. Si no tiene factores de riesgo y adquiere la infección, viene el punto de responsabilidad con respecto a sus seres queridos y a todas las personas en las que pudiera entrar en contacto. Pues si acabamos de definir que el virus no viaja solo, se transporta en el cuerpo de un ser humano, y si ya tenemos infección en nuestras mucosas, ya portamos carga viral, pues definitivamente
la primera cosa que se tiene que hacer es aislarse. Si mismo tiene que salir, tiene que usar una mascarilla para evitar la transmisibilidad. Y tiene que ser uno de los practicantes más asiduos de un lavado correcto de manos. Óigase bien esto, lavado correcto de manos. No significa solo tener jabón y tener agua, sino significa también entrenarse en cómo es el lavado correcto de manos. Fíjense usted el montón de cosas que puede hacer el asintomático o el sintomático leve. Aquel que tiene síntomas porque tiene alguno de los factores de riesgo, pues ese es el que tiene que estar en contacto estrecho con su sistema de salud para monitoreos técnicos que tiene que hacer el personal sanitario. Se cuentan con 13 médicos familiares y un equipo de médicos de atención primaria que están perfectamente entrenados en el proceso, que están conectados con el Hospital Puyo a través de esta base de datos que les he indicado y nos comunicamos permanentemente. Muchas de estas personas con síntomas moderados en su momento pudieran necesitar apoyos, la oxigenoterapia, la terapia con oxígeno, administrada por un profesional, porque es un asunto técnico, administrada por un profesional, va a servir mucho y esa va a ser la función del centro de atención temporal. Pues mucha de la gente que no entre en estado de gravedad, que no entre en un distrés respiratorio moderado o grave, podrá ser atendida en un centro de atención temporal. Ojo, el centro de atención temporal nunca está planificado para evitar los contagios, está planificado para evitar el colapso del sistema de salud. La forma de evitar los contagios es que el que no tiene síntomas y sospecha que tiene COVID por un contacto o por cualquiera sea la razón, o el que tiene síntomas leves, evita los contagios quedándose en su casa. Aquella persona con síntomas moderados o con síntomas graves es susceptible de tratamientos que obvio tienen que ser administrados por personal entrenado. Y esa es la función en los moderados o en los graves del ingreso hospitalario, además de la necesidad de oxígeno por distintas modalidades. Se tienen varias modalidades de administrar el oxígeno, es todo un flujo de tratamiento a través de administración de anticoagulantes en las personas que lo requieren, a través de la administración de antibióticos intravenosos de amplio espectro en combinaciones que algunos pacientes lo requieren, a través de la administración de medicamentos específicos que se pueden administrar en dependencia de la gravedad, como por ejemplo el uso de corticoides que tienen que ser administrados por médicos con control de personal de salud y cuando han cumplido con ciertos parámetros de gravedad. Lo peor que puede hacer alguien es asumir, como en cualquier enfermedad, esta es una enfermedad infecciosa, como cualquier otra enfermedad, no la puede tratar cualquiera, tiene que ser tratada por personal entrenado y siguiendo los algoritmos científicos que han probado eficacia, pero sobre todo seguridad. Muchos medicamentos en manos no expertas pueden causar más daño que beneficio. Así es, hasta la muerte. Alexandra también nos está preguntando otra cosa, doctor, un tema que ha sido fuerte en esta semana. Dice, buenas noches, una pregunta. ¿Es verdad que la ivermectina es un medicamento que está dando buenos resultados en humanos para contrarrestar el COVID? Hay un tema bastante largo y amplio en este tema, doctor, también que nos puede explicar. Ivermectina, al igual que más de 100 sustancias, han sido probadas, no han demostrado de manera sólida el beneficio. Toda la comunidad médica, al igual que la comunidad general, estamos atentos a lo que se viene probando y se viene publicando.
y lastimosamente son muy pocas las sustancias que han terminado demostrando reducción de eventos duros como la mortalidad. Los corticoides usados por un personal médico entrenado y en ciertas condiciones han demostrado que reducen mortalidad. Eso es cierto, pero los corticoides usados de manera masiva y automedicados no funcionan bien. La ivermectina no está dentro del arsenal terapéutico que haya demostrado a través de ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que haya demostrado que funciona. Toda la comunidad médica está a la expectativa de las más de 100 sustancias que se están probando en el planeta, a la alerta de que algún momento exista una de ellas con algún potencial importante desde la perspectiva farmacológica. Perfecto. Bueno, Carlitos, solamente nos envía un saludo, dice buenas noches, doctor. Muy de acuerdo con el doctor, el trabajo es en conjunto, población y autoridades, pero también se deberían tomar decisiones de retornar al semáforo rojo. Son algunas decisiones. Y la última pregunta, doctor. Muy de acuerdo con Carlitos. Última pregunta que nos hace Alexandra, es una pregunta, dice, hay una niña que le quema las palmas de las manos y los pies y le duele, dice, las partes de su cuerpo, como por ejemplo las rodillas. ¿Se puede pensar que es COVID, estos dolores que le dan a la niña? Bueno, en los niños, inicialmente habíamos visto que no había mayor cantidad de síntomas. Lastimosamente, en los últimos 2 o 3 meses, se han descrito casos de COVID muy severo en ciertos grupos de niños, un síndrome inflamatorio severo, tiene un nombre inclusive, se llama el síndrome de la enfermedad de Kawasaki-like, que suele tener una serie de síntomas inflamatorios muy severos que inclusive pueden llevar a la gravedad a los niños. Y sí, la pregunta que nos hacen es muy importante: si un niño presenta cualquier síntoma fuera de lo habitual, a las enfermedades que estamos acostumbrados a ver en los niños, el tener síntomas atípicos es indicativo de acercarse a un servicio de salud. Sí, sí puede haber afectación. Muchas gracias, doctor, por dar respuesta a varias de las inquietudes que se ha generado en esta oportunidad. Nosotros estamos agradecidos con la participación del doctor Edgar Mora, que nos ha acompañado en esta conversación cuando queremos entender un poco este comportamiento que se ha venido dando dentro de este lapso de tiempo de un mes, una semana, cuando se tomó la decisión de pasar al color amarillo. El Cantón Baños volvió a rojo, Morona a Santiago volvió a rojo, al Cantón Ceballos volvió a rojo, Patate también creo que, si mal no estoy, y así van algunos cantones que se van dando cuenta de que de pronto hay que tomar una decisión. Doctor, en la parte final, conclusiones, recomendaciones para todos nuestros amigos que han pasado durante todo este tiempo escuchándonos y también compartiendo esta conversación. Bueno, con miras a todo lo que estamos viviendo, creo que es un asunto nuevo para todos, es un asunto que nos asusta a todos, y pienso yo que la mejor manera de enfrentar un asunto desconocido todavía, un asunto que estamos aprendiendo a conocerlo, es con responsabilidad, con análisis técnicos, con análisis éticos. Y yo creo que la invitación a toda la ciudadanía, como hemos discutido, tenemos en nuestras manos preciosas posibilidades de cambiar una historia frente a una de las enfermedades más terribles que está enfrentando la humanidad. Doctor, antes que se nos vaya, solo la última pregunta. Excombatiente del Cenepa nos dice: una persona que solo le falta el aire, pero que no tiene ni fiebre, ni tos, ni diarrea, ni pierde el apetito, dice, y le quema la espalda, ¿tendrá algo con COVID? Sí, definitivamente hemos visto una serie de casos y comportamientos atípicos. Hemos tenido adultos con trastornos psiquiátricos tratados por el psiquiatra que
posterior a la evaluación, hemos confirmado la presencia de infección por COVID. Sí, la falta de aire, disnea es el nombre técnico. Sí, además se acompaña del antecedente epidemiológico. Es decir, si ha estado en contacto con alguien confirmado o sospechoso de COVID y tiene síntomas de este tipo, aunque no tenga tos, no tenga diarrea ni fiebre, puede muy bien pensarse en la posibilidad de infección por COVID. Gracias, doctor Edgar Mora, por estar con nosotros. Estaremos en una próxima entrega. Queremos conversar también netamente sobre cómo tratar pues el COVID en un paciente con una enfermedad crónica y nos vamos a empezar con el tema de la diabetes. Así que le comprometo públicamente, es un tema que nos han pedido tratar con usted, doctor Mora, para la próxima entrega poder abordar. Gracias, doctor, por instruir su despedida. Un gusto, un saludo cariñoso a toda la ciudadanía. Gracias, amigas y amigos. Esto es el contenido que genera Visita de Médicos cuando abrimos para poder conversar con ustedes. Será hasta una nueva entrega.